No había una manera mejor de empezar este punto de nuestro tema del franquismo que con un pequeño tramo de la película de Berlanga, una película de los años 50 llamada Bienvenida Mr. Marshall. ¿Por qué? Es que esta película tiene un gran simbolismo. Decíamos que en la segunda etapa del franquismo, llamada tecnocracia o desarrollismo, que va desde los años 50, 1956 hasta 1969, fue una época de crecimiento económico y mejora de las condiciones dentro del régimen franquista, gracias sobre todo a ese contexto de Guerra Fría en el cual los Estados Unidos se va a fijar en España como un régimen anticomunista que le serviría de apoyo en la lucha contra Rusia, contra la URSS, la gran potencia comunista. Cuando Estados Unidos se fija en España, va a intentar atraerla hacia ella a través de una serie de ayudas y permitiendo que España también se beneficie de aquel plan Marshall, que recordamos que era un plan de ayudas que Estados Unidos planea para Europa para ayudarla a salir de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, me ha parecido oportuno empezar con este tramo de película. Como veis, es la ilusión, la alegría de los españoles ante la llegada de regalos, de mejoras a través de los norteamericanos. Y es que la entrada de España en la política internacional trae consigo una serie de cambios muy importantes, tanto a nivel económico como a nivel político. Supuso una etapa de apertura a la modernidad que estaba de moda en otros países europeos y que España, debido a estar sumida en esa dictadura, pues va a acceder un poquitín más tarde. ¿Estáis preparados para ver todos los cambios que se producen en esta etapa? Pues vamos a ello. A finales de los años 50 se produce un cambio muy importante dentro de la estructura franquista. Recordamos las familias del franquismo, las familias del régimen, que estaban formadas por todos aquellos partidarios de Franco que le habían ayudado a ganar la guerra. Bien, pues de todos esos miembros de la familia del régimen, hay dos grupos que van a empezar a destacar por su deseo de reformas, de renovación y de transformación. Estos dos grupos son los tecnócratas y los reformistas, ¿vale? Si os fijáis ahí en la imagen que os he puesto, tenemos ¿quiénes son los tecnócratas? Los tecnócratas son miembros del Opus Dei, ¿vale? Miembros como Navarro, Ullastres o López Rodó, que van a alzar la voz pidiendo mejoras en la economía para conseguir una modernización de la economía, una modernización del país. Y por otro lado están los reformistas, que procedían del grupo de la Falange Española, ¿vale? Pero son un grupo un poco más moderno, con un pensamiento más abierto, que pretenden una serie de reformas dirigidas a cierto aperturismo del régimen, cierto avance del régimen desde el punto de vista político. Destacan personajes como Manuel Fraga o Solís Ruiz. Estos deseos renovadores por parte de miembros de la familia del régimen va a llevar a ciertas reformas a partir de los años 70. Estas reformas fueron de distinto tipo, como podéis ver aquí en el esquema. Fueron ideológicas, institucionales, sociales y represivas. El régimen se vuelve un poco más abierto. Por ejemplo, desde el punto de vista ideológico e institucional, como podéis leer en el esquema, está la Ley de Principios del Movimiento Nacional y la Ley Orgánica del Estado, que van a configurar la llamada democracia orgánica. Evidentemente no es una democracia tal y como la conocemos nosotros actualmente, pero sí es verdad que se dan ciertos avances, cierto aperturismo, muy tímido aún, pero bueno, primeros pasos, ¿vale? Luego, desde el punto de vista social, por ejemplo, se va a permitir por primera vez dentro del régimen que se produzcan negociaciones entre empresarios y obreros y también seguros de protección social, ¿vale? En caso de enfermedad o, bueno, ciertas mejoras para el obrero.
Y desde el punto de vista represivo, se va a crear el Tribunal de Orden Público y la Ley de Prensa. Esto supuso importantes mejoras, ¿vale? ¿Por qué? Porque se va a establecer por primera vez en el franquismo una legislación civil. Hasta ese momento todos los juicios eran militares. Ahora son juicios civiles. También, bueno, para lo que son delitos públicos, lo que eran delitos políticos aún eran juzgados por tribunales militares. Y también se va a quitar o se suprimió, ¿sí? Podemos decir que se suprimió toda la censura previa de las publicaciones. No quiere decir que no existiera. Seguía habiendo cierta represalia o cierta censura hacia ciertos escritos de prensa o libros, pero bueno, cierto aperturismo, ciertas mejoras se empiezan a ver a partir de los años 70. Todas estas mejoras que hemos visto en el campo político, mayor desarrollo y apertura del régimen, las vamos a ver también desde el punto de vista económico. Es lo que se llamó el desarrollismo económico. A partir de los años 70, España va a vivir cierta mejora económica. Recordamos que en la etapa anterior que hemos estudiado, la época de posguerra, España queda sumida en un ambiente de miseria debido a que las potencias europeas que ganan la guerra van a bloquear a España por tener un régimen fascista, ¿vale? Las mismas ideologías que habían luchado en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, España no tiene más remedio que sobrevivir con sus propios medios. Ese es el modelo de la autarquía. Recordamos, un país sobrevive o se abastece de su propia producción sin tener que depender para nada del exterior. ¿Qué supuso eso? Pues supuso hambre, miseria y el extraperlo, ¿os acordáis, no? Esa picaresca de aquellos productos que no se podían producir en España, pues se intentaban adquirir desde el exterior y luego se pagaban a precio de oro. O como estábamos con cartillas de racionamiento, si querías algún producto extra, te lo conseguían los extraperlistas. Bien, eso va a cambiar a partir de ahora, ¿vale? A partir de los años 60, cierto desarrollismo, pero sobre todo a partir de los años 70. ¿Por qué? Porque en 1959, ¿vale?, se aprueba el Plan de Estabilización Económico. ¿Qué supuso ese plan? Pues supuso acabar con la autarquía y el inicio de una liberación de la economía española. Para ello se ponen en marcha lo que se llamó los planes de desarrollo cuatrienales. Fueron 3 planes que van a dar los pasos necesarios para acabar con la autarquía e iniciar una economía abierta, liberal y de relaciones con el exterior. Gracias a eso, evidentemente, fue posible el desarrollismo de los años 60 y 70 en España. Si os fijáis en la gráfica que aparece ahí abajo, veis cómo el nivel de la renta nacional va subiendo desde 1964, es decir, desde el inicio de los años 60, hasta los años 70. Se produce un crecimiento importante y continuo, ¿vale? A partir de los años 60 que se decide acabar con la autarquía. ¿Cuáles fueron los factores que facilitaron el crecimiento económico? Pues ahí lo tenéis. Pérdida del protagonismo en el poder de las dos familias del franquismo que eran más conservadoras, los militares y los falangistas. Y, como hemos dicho antes, la supremacía de otros dos grupos de la familia franquista más progresistas, ¿vale?, que piden cambios, que piden mejoras, que piden modernización. Como hemos dicho, los tecnócratas y los reformistas. Otra fue la ayuda norteamericana, con préstamos de dinero y tecnología. Otra de las medidas fue el auge de la economía europea, que favoreció la llegada de inversiones de capital europeo a nuestro país. Y también, una vez que ya España ha acabado con su sistema autárquico, empieza a exportar productos españoles agrícolas y de consumo a países europeos. Otro de los motivos fue la inmigración de españoles a Europa, lo que permitió la entrada de divisas. Hombre, yo a lo que salga, si toca trabajar, si toca chavalas. Mira, Pepe, aquí hay que levantarse a las 5 para ir al trabajo.
terminas un empleo y empalmas con el otro. Y luego, si quieres alguna chapuza en horas extra, tú me dirás cuándo vas a ligar. Hombre, pero si te las ponen en el cuarto de al lado... Vaya. Gorrión nuevo. ¿Cuándo ha llegado? Esta mañana. Somos paisanos. Sí. Don Emilio, el número 1 de la pensión. Este es Pepe. Tanto gusto. Yo es que he venido a... No hace falta que lo diga. Usted ha venido como todos, huyendo del paraíso español. Bueno, y de paso llevarse los marcos que pueda. Sí, señor. ¿Usted también ha venido a trabajar? Yo vine porque no estaba conforme. ¿Conforme con qué? Con todo. Sigo sin estarlo. Sí. ¿Se entera? Sí. No, señor. Qué gente, madre mía, qué país. Muchos son los que, como Pepe, se marchan a Alemania en busca de poder conseguir el máximo dinero posible para mandar parte de ese dinero a su familia en España y conseguir una vida mejor en nuestro país. Sin hablar. No. Estaba pensando en los marcos. ¿Quiere decir que cuando aquí ganas una peseta, allí ganas 4 duros? Exactamente. Entonces, ¿cuánto tardaría en comprarme una vaca? Trabajando normal un mes. ¿Y a lo bestia? A lo bestia, te la compras en 2 semanas. ¿Y en un año? Saca la cuenta. Oye, ¿qué pasan de 100? Pues claro. ¿Y en 3 años? Bien, y el último de estos factores fue el gran desarrollo del turismo en España, ya que muchos países europeos deciden venir a pasar sus vacaciones a nuestro país. No obstante, todo este crecimiento económico fue desequilibrado debido a que dependía en gran medida de los ingresos que venían del exterior, tanto de las inversiones de países europeos como de las ayudas del Plan Marshall, como de las divisas que llegaban de los emigrantes españoles que trabajaban en países europeos. La industria y la agricultura se van a modernizar a partir de los años 70 gracias a la importación de tecnologías extranjeras y la mecanización del campo. No obstante, nuestro país siguió siendo de los más atrasados a nivel económico durante este periodo, comparándonos con otros países europeos. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí nuestro punto 2. Espero que os haya resultado interesante ver cómo ha cambiado la etapa del franquismo con respecto a los años 50, 40-50, los años de la posguerra, ahora los años 60 y 70, cierto aperturismo, tanto político como económico en el régimen franquista. Hasta el próximo vídeo, que veamos la siguiente etapa. Cuidaros. Adiós.